Padre, te damos tantas gracias por este día. Gracias, Señor, por el día de tu resurrección. Señor, gracias porque este es un día digno, Señor, de recordar no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Tú eres Dios, tú eres santo, tú eres poderoso, tú has vencido a la muerte. Y hoy celebramos, Señor, que has resucitado y estás sentado a la diestra del Padre y reinas por los siglos de los siglos. Padre, tu palabra lo dice, eres rey, eres soberano. No eres ya un cordero, no eres, Señor, lo que los crucifijos muestran. La cruz ya está vacía, la tumba está vacía, Señor, y los cielos fueron celebrando tu gloria, tu resurrección, Señor, porque venciste a la muerte. Así que, Padre, hoy venimos a pedirte que nos hables de tu palabra. Háblanos de lo que está en tu corazón. Y Espíritu Santo, te invitamos a venir y a darnos, Señor, esa impartición de tu Espíritu. No queremos solo conocimiento, queremos, Señor, revelación y queremos rema. No queremos palabras que se van a nuestro cerebro nada más, sino palabras que afectan espíritu, alma y cuerpo. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y te decimos, toma nuestra mente, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Te abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú entres en todo tu esplendor, en toda tu revelación. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, ¿cuántos leyeron el capítulo 10? Amén. Pues quiero decirles que tomo lo mejor de cada capítulo y aunque hay mucho más escrito, lo que el Señor nos habla a nosotros como iglesia es lo que les presento, pero hay mucho más dentro del libro que no me da tiempo de explicar o exponer por completo, pero vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la gloria de Israel. Estuvimos hablando de cómo será 7 veces mayor y volvimos a ver cómo la gloria y la falta de la gloria. Y la falta de la gloria, perdón, me emociono y me quito el micrófono. Sí. Vimos cómo la gloria o la falta de la gloria son los que deciden qué tan rápido o qué tan lento la manifestación de la gloria causa que todo alrededor de él sea santo, y lo que se atreve a acercarse sin santidad es fulminado. ¿Sí? Vimos lo que le pasó a Elí, lo que le pasó a sus hijos, lo comparamos con lo que le pasó a los hijos de Aarón. Vimos que la promesa del Señor es que la gloria que recibieron en el Pentecostés es nada más una primicia de lo que está por venir. Y el día de hoy vamos a ver qué pasó después de que Elí falleció cuando se enteró. Una vez, estando yo de buen humor, estaba leyendo esta escritura y al leer que Elí, al escuchar que sus hijos murieron y que el arca del Señor estaba siendo tomada, ¿qué fue lo que pasó con él?
cayó muerto. Y así como que dije, Señor, o sea, vi como una imagen y una nubecita que decía plop. Sí, cayó fulminado por irreverencia. El día que Elí y sus hijos murieron, ¿qué pasó? Los filisteos capturaron el arca de la presencia de Dios. Y quiero que entendamos lo que dice la palabra. Cada vez que habla del arca de la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que debe ser tan importante para nosotros el día de hoy como Dios lo consideró importante en ese entonces. En ese entonces era representada con un arca. El día de hoy es nuestro celo, nuestro amor, el amor que tenemos con nuestra relación con Jesucristo, la adoración que causa nuestra relación con Él, lo que trae la presencia de Dios para que se mantenga en nuestra vida. Se llevan el arca de la presencia de Dios, se lo llevan los filisteos. ¿Y qué les pasa a los filisteos? Los que leyeron el capítulo, ¿qué les pasó a los filisteos? Reciben plagas de tumores. Imagínense que se llevan el arca de la presencia de Dios y lo ponen enfrente de un dios pagano. Lo ponen en un lugar donde están todos sus otros dioses. ¡Qué ofensa a Dios! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo pusieron ahí? Que a la mañana siguiente, después de que lo pusieron, ese Dios, ¿qué le pasó? Se cayó. Lo vuelven a subir. La otra mañana, ¿qué pasó? Se vuelve a caer y ahora no tenía cabeza ni brazos. Y dice la historia de los filisteos que le llamaron el dios que parecía pez, porque quedó de la forma de un pez. La escultura de este dios se llamaba Nagog. Dagón. Dagón, no es dragón, es Dagón. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con los filisteos? Que empiezan a tener una plaga de tumores. Y después que empiezan a tener esa plaga de tumores, dicen, no. Aquí no podemos tener a esta arca. Vamos a llevarla a otro pueblo. Se la llevan a otro pueblo y se lo llevan a ese pueblo y vuelven a salir tumores. Se lo llevaron de Asdod, luego a otro pueblo llamado Gat y luego a otro pueblo llamado Ecrón. Y donde los filisteos, a donde llevaban el arca, eran plagados por tumores. Y estuvieron padeciendo ¿por cuánto tiempo? 7 meses. Se completó el tiempo en 7 meses y dijeron, esta arca le pertenece al pueblo de Israel. Su Dios nos está castigando por haberla tomado de ellos. Y en su manera idólatra, decidieron devolver el arca. Ellos no tenían mandamientos de Dios, no tenían palabra escrita a la que estaban obligados. ¿Qué hicieron? Pusieron el arca en una carreta y la pusieron de tal manera que vacas recién paridas estaban al frente para dirigir la carreta. ¿Sí? Y los filisteos dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner a sus becerros, a sus bebitos, a una distancia a la que ellas puedan regresar. Si se van hacia Israel y no regresan hacia sus crías,
Quiere decir que Dios nos trajo este castigo. ¿Y qué hacen las vacas? Se van hacia Israel y dejan a sus becerros. Y eso fue una confirmación que fue el castigo por tomar lo que no les pertenecía. La presencia de un Dios que debe ser honrado como único Dios. Lo llevaron a un lugar pagano, a un lugar donde lo pusieron entre otros dioses con D minúscula. Deshonraron a Dios. ¿Y qué hicieron? Su manera de reconciliar, hicieron una ofrenda de culpa. Reconocieron su culpa. Y la manera que ellos ofrendaban por culpa, hicieron 5 tumores y 5 ratas. Que dice la Biblia que era lo que representaba el padecimiento que ellos habían tenido. Y lo hicieron de oro. Y lo pusieron en el arca, junto al arca, y lo llevaron en una carreta. Lo mandaron más bien en una carreta al pueblo de Israel. ¿Cayeron fulminados? No. Porque Dios quería que llegara a la carreta, que regresara a su pueblo. Y ellos no conocían a Dios. A su manera, dijeron, perdón. Ups, tomamos lo que no nos pertenecía, se los enviamos de regreso. Ellos no conocían a Dios. No tenían un mandamiento que cumplir directamente de Dios en la manera de cargar el arca y de regresarla. ¿Y qué pasa? Mandan la carreta y allí llegan a Israel y el arca permanece en casa de Abinadab por 20 años. 20 años. Tenían un arca de regreso en casa de Abinadab, dentro de Israel, y aunque había regresado el arca, todavía no les iba bien. Estaban todavía bajo el yugo filisteo, por eso no les iba bien. Es cuando llega David, que tiene un celo por Dios, que lo primero que hace es derrotar a los filisteos. Y el pueblo es libre del yugo que lo oprimía. Llega David al reinado. Después de todo el reinado de Saúl, a Saúl nunca se le ocurrió, no le pasó por la mente traer el arca de la presencia de Dios. Jamás. Llega David, que es un varón conforme al corazón de Dios, que valora la presencia de Dios, que dice: vamos a traer el arca. Y consulta con su equipo de trabajo y toman la decisión: vamos a traer una carreta nueva, recién hecha. Y ahí hubo un error. ¿Saben qué significaba en el tiempo de estos acontecimientos usar una carreta? Una carreta era un vehículo de carga. Un vehículo de carga donde llevas maíz, donde llevas animales, donde llevas hasta tus ofrendas que vas a llevar al templo. Pero Dios repetidamente a Moisés le había dicho cómo debía el pueblo de Dios cargar el arca de la presencia de Dios.
Y fíjense, lo primero que le dice antes de que David traiga el arca, Dios manda primeras instrucciones a través de Samuel. Y en 1 Samuel 7:3 dice: entonces Samuel dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, y dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Esto viene de Saúl antes de que David tome acción. Fue la primera instrucción. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel ya estaba contaminado con las costumbres filisteas. Ya estaba adoptando costumbres paganas de los filisteos. Y aunque tenían el arca con ellos en la casa de Abinadab, todavía estaban bajo la opresión. ¿Por qué? Porque estaban siendo infieles a Dios con el arca dentro del campamento de Israel. Entonces llega David, derrota a los filisteos y fíjense, antes de esto quiero hacerles un poquito de historia. Samuel envejece y como que se repite una historia. Dice: Samuel envejece y le da el cargo de juez a sus hijos, pero ellos, dice la Biblia, que tampoco tenían temor de Dios. Los hijos de Samuel. Y ahí comienza el proceso de que el pueblo de Israel dice: no, pues tus hijos se están portando mal, mira lo que están haciendo, danos un rey como tienen todas las otras naciones. Y entra el rey Saúl. Saúl nunca tiene el celo de buscar el arca de la presencia de Dios. Llega David, derrota a los filisteos, ¿sí? Pasa Israel por el proceso de purificación. Llega David, derrota a los filisteos, pero cometieron un error. ¿Cómo trajeron los filisteos el arca de regreso a Israel? Toman ellos una carreta a la manera de los filisteos. Una carreta que era un símbolo de un animal de carga, de cualquier otra cosa que se cargaba. Cuando Dios dio instrucciones de cómo cargar el arca, quiero ver esas escrituras porque quiero que vean. Dice en Deuteronomio 6, del 1 al 2: estos son los mandamientos, estatutos y decretos del Señor, que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, de tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, para que sus días sean prolongados. Ya les está diciendo desde entonces, por amor a Dios y a su propia vida, obedézcanme. Si quieren vivir, obedézcanme. Y cuando vienen las instrucciones, si ustedes investigan cómo Dios dio instrucciones,
en el libro de Éxodo dice que ellos deberían de cubrir la madera con oro, ¿sí? Que debían hacer no una carreta, sino una carroza digna de un rey. Y a los reyes, cuando se les transportaba en ese entonces, se le transportaba en unas, no sé cómo se llaman esos medios de transporte de esos tiempos, donde Dios dio instrucciones de que se hicieran varas cubiertas de oro para que esas varas fueran en los hombros de los que cargaban al rey en ese entonces. Pero cuando se instruyó del arca, los levitas eran los que cargaban con esas varas el arca, ¿sí? Y si alguien se torcía el pie, eran los levitas. El arca se mantenía en su lugar. Ahora, imagínense los caminos de ese tiempo. ¿Había pavimento? ¿Habían supercarreteras? Estaban en una carreta. El arca se estaba tambaleando y Usa, que no fue asignado, toca lo sagrado. En el libro de Números dice que cuando lleven el arca, que cuando la transporten, no se atrevan a tocar lo sagrado para que no mueran. Las instrucciones ya estaban dadas, pero el error de David y su equipo fue no consultar a Dios de cómo debían hacerlo. Ellos no eran filisteos, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y tenían instrucciones específicas de cómo honrar a su Dios. Es como que el día de hoy tú digas, la palabra de Dios ya está obsoleta, vamos a llevar una manera moderna de hacer las cosas. Eso hicieron. Y entonces nos damos cuenta que estaban danzando, estaban adorando, estaban festejando, muere Usa y sopas. Hay muerto. Dice la Biblia que David hasta se enojó. ¿Cómo puede ser? Estamos regresando al arca. Pero luego medita David, se arrepiente y retoma las instrucciones de Dios. Y entonces es cuando él hace las cosas correctamente. Entonces, dice 2 Samuel 6:9, David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? ¿Cómo puedo yo? ¡Qué bárbaro! Creyeron que al hacerlo a la manera de los filisteos no había problema porque los filisteos no murieron. Entonces, pues vamos a modernizarnos. Y lo hicieron diferente a lo que Dios había ordenado repetidamente anteriormente. Primero que nada, el arca, ya nos damos cuenta que no debió de haberse llevado en una carreta. No se hubiera tambaleado si no hubiera estado en una carreta. ¿Estamos de acuerdo? Éxodo 25:10 es donde tiene estas instrucciones específicas. Harán también un arca de madera de acacia de 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. ¿Está siendo específico Dios o no? La fundirás 4 anillos de oro y se los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca
y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. Después en Números, en otro momento dice, cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos sus utensilios y hayan de mudarse del campamento, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos. Él tenía específicamente asignadas a personas que debían hacerlo. Pero no deberán tocar ninguna cosa santa para que no mueran. Estas serán las tareas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ya habían instrucciones. Entonces, hermanos, el día de hoy, ¿qué reverencia le estamos dando a la palabra dada por Dios? El otro día estábamos viendo un video en el que leían la Biblia de acuerdo al lenguaje de la generación Z. Y en el momento me reí, pero después le pedí perdón a Dios cuando estaba preparando mi clase. ¿Quiénes creemos que somos de bajar irreverentemente la palabra de Dios a un nivel que ni siquiera nosotros consideramos correcto o propio? Yo me arrepentí. Dije, Señor, perdóname por siquiera, en fin. Dije, Señor, tú eres celoso de tu palabra. El amor, como tú lo describes, está ya escrito desde hace miles de años. No ha cambiado. Tus mandamientos y tus decretos son los mismos. ¿Cuál es la fuente de nuestra inspiración? Podemos tener mucha pasión. David estaba danzando delante del Señor, estaba moviéndose con el pueblo, estaba diciendo, wow, regresamos al arca. Y sopas, cae muerto Usa. Y el Señor los llevó al lugar correcto, al lugar de honra, al lugar de reverencia. La pregunta es, ¿qué es lo que nos inspira a hacer lo que hacemos? El día de hoy seguimos cometiendo el mismo error de David. Creemos que tenemos que amoldarnos a las maneras de un mundo que no conoce a Dios para presentar el Evangelio. Hay momentos en nuestro ministerio en los que intentamos copiar la manera del mundo tratando de hacer algo para Dios. Nos vamos rápidamente a cristianizar lo que hacen los que no tienen temor de Dios. En lugar de pasar tiempo esperando una respuesta del Padre para que Él nos diga cómo Él quiere que se hagan las cosas. No se trata de satanizar todo, sino se trata de hacer las cosas a la manera de Dios, aún el día de hoy. Se trata de buscar su rostro, se trata de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Aunque no tenga sentido, ¿qué es lo que tú quieres que haga hoy? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cuál es tu manera? Dame entendimiento de tu palabra para hacer las cosas de acuerdo al placer de tu corazón.
El autor dice, bueno, el mundo inventa el rock y nosotros cristianizamos el rock. Se inventa la cumbia, cristianizamos la cumbia. Se hace un baile de una manera y cristianizamos ese baile. ¿No debe de ser al revés? ¿Que los cristianos sean los que pongan las tendencias? ¿Que los hijos de Dios sean los que dicten las modas, las cosas que se hacen? El hecho de que algo esté de moda y sea popular no quiere decir que sea correcto a los ojos de Dios. Muchas veces pensamos que estamos honrando a Dios cuando puede ser que le estemos ofendiendo. Hacemos como hizo el pueblo de Israel. Seguimos oprimidos bajo el yugo filisteo cuando tenemos la palabra de Dios en casa. Pero seguimos cediendo a la manera de los filisteos, a la manera del mundo, teniendo la palabra de Dios enfrente de nosotros. El día de hoy debemos tener mucho cuidado de no querer estar trayendo las maneras del mundo que no honran a Dios a la casa de Dios. No quiere decir que nos volvamos a los tiempos arcaicos. No, Dios tiene maneras de hacer las cosas hoy. Y no se trata de que todo sea malo, sino se trata de buscar a Dios. Si Dios está detrás de lo que estás haciendo, si estás siguiendo instrucciones del corazón de Dios, hazlo. Pero si lo estás haciendo sin leer tu Biblia, sin pasar tiempo con Dios, sin buscar lo que es planeado por Él, no te quejes cuando los resultados y los frutos no existan. Porque por nuestros frutos seremos conocidos. Lo que nace de Dios, del corazón de Dios, da fruto. Y no se trata de hacerlo para complacer a un mundo, para echarle un gancho. No se trata de manipular. Se trata de traer palabra de libertad. Yo recuerdo, hace muchos años hubo un testimonio de un hermano que se convirtió después, siendo hijo de pastor, se hartó de la iglesia, se fue al satanismo. Siendo satanista, Satanás le dijo: regresa a la iglesia, voy a hacer algo contigo. Y regresa a la iglesia, le pide perdón a su papá y empieza desde el grupo de alabanza a manipular las emociones de la iglesia de su papá. Y él, al predicar el día de hoy, dice: la hechicería entra a la iglesia y no nos damos cuenta. La esencia de la hechicería es la manipulación. Si hacemos cosas nada más para enganchar, estamos manipulando y estamos pecando de hechicería. Pero si buscamos el corazón de Dios, si buscamos hacer las cosas a la manera de Dios, entonces vamos a ver grandes frutos. Y por nuestros frutos será conocido que lo que hicimos nació del corazón de Dios.
Por eso la pregunta, ¿cuál es la fuente de nuestra inspiración? Colosenses 2 del 6 al 7 dice, por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. La palabra nos enseña. Y en otras escrituras dice que si sabiendo, después de haber recibido la salvación y la verdad, volvemos al mundo, ya no hay más salvación para nosotros. ¿No eso dice la palabra? No podemos volver atrás. No podemos, sabiendo la verdad, conociendo la verdad, morir espiritualmente. Estamos viviendo un tiempo de la restauración del tabernáculo de David. El Señor está formando un remanente. Como vimos en el Pentecostés, que solo habían 120 después de haber habido miles y miles. El Señor está llamando a un remanente. Su gloria se hará manifiesta, se está haciendo manifiesta. Pregúntele a la iglesia cristiana en Rusia, o en Ucrania, o en Corea. Ellos están viviendo la gloria de Dios en medio de la persecución, porque el alimento les llega debido a la presencia de Dios con ellos. Porque la provisión y los recursos les llegan sobrenaturalmente. Yo, hermanos, cuando el Señor lo tiene de tal manera en mi corazón que no puedo orar una sola comida sin pedir que hayan ángeles que lleven comida y lleven provisión para los hijos de Dios en esos lugares donde hay tanta persecución. La gloria del Señor ya se está viviendo con la iglesia perseguida en el mundo. A nosotros no nos ha llegado tal persecución todavía. Pero nada más vean las leyes que se están pasando en México. No vivamos dormidos en nuestros laureles. La iglesia está siendo empujada a un lugar de persecución poco a poco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar a Dios o vamos a ser los valientes que dicen, nunca negaré a mi Dios? Los valientes que se atreven a decir, pase lo que pase, digan lo que digan, yo sirvo y doy la vida por mi Padre, por mi Dios. Él ya dio la vida. Y saben, déjenme decirles algo. Si ustedes escuchan testimonios de personas que tienen esas experiencias de morir y volver a la vida, después de estar en el cielo, ¿ustedes piensan que quieren volver? Nosotros aquí nos consolamos porque vamos a extrañar a la persona, pero si la persona muere en el Señor, les diría, por favor, no oren para que resucite. Ya estoy bien. Estoy en el lugar por el que viví mi vida, por el que entregué mi vida. Estoy viviendo ya con el eterno por la eternidad, valga la redundancia. No debemos tener temor. Esteban, ¿qué dice la Biblia que dijo? Que veía y él estuvo tan en la presencia de Dios en ese momento
que fue envuelto en un amor tal, sobrenatural, que dijo: Señor, perdónalos. Así como Jesús dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. A Esteban y a todos los mártires, el momento en el que dejan el cuerpo y están en la presencia de Dios, no hay nada en la tierra, no hay nada que les pueda ofrecer el mundo que haga que deseen volver a la tierra. ¿Vivimos en esa presencia, hermanos? El orden apropiado, vez tras vez, es que nos santifiquemos. Nuestra vida en la tierra es un proceso de santificación. ¿Qué tenían que hacer los levitas para servir en el templo? Purificarse, santificarse, ¿sí? Cuando ahorita de lo que estamos hablando, David vuelve a dar instrucciones, le dice a los levitas: ustedes son los que deben cargar el arca, así que purifíquense, santifíquense, y ahora vamos a hacerlo bien. Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, a santificarnos. ¿Saben por qué? El discipulado importantísimo que le pedimos a todos los que van a servir es el de sanidad del alma. Porque la sanidad del alma nos da conciencia de lo que es la santificación. Porque todas las heridas, todos los resentimientos y la falta de perdón son manchas y arrugas en el cuerpo de Cristo. Y Dios no quiere una iglesia con manchas y arrugas. Y dice en la Biblia: ve que no hay en ti, en Hebreos 12:15, que una raíz de amargura que te estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Si tú tienes heridas de tu niñez, se las pasas a tus hijos. Se las pasas a tus hijos y tus hijos se las pasan a sus hijos. Ah, es que es tradición en mi familia. No, es pecado en tu familia. Santifícate, ve lo que dice la palabra. Si las tradiciones de tu familia no van con lo que dice la palabra, deja la cultura y las tradiciones pecaminosas y adhiérete a la cultura del reino. Es la cultura del reino la que nos santifica y la que nos asegura que vamos a estar un día en la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte santo? Limpio de manos y puro de corazón. Antes de poder decir: entra Rey de Gloria, ese mismo salmo lo primero que dice: purifícate. Dios nos está teniendo en un tiempo de purificación. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor le está diciendo a su iglesia el día de hoy. Purifiquémonos, santifiquémonos. No hagamos las cosas escuchando lo que queremos oír, buscando escuchar lo que queremos oír, porque tarde o temprano vamos a ver las consecuencias. Y así como pasó con los hijos de Elí, aunque el juicio parecía que se alargaba, llegó. Y no pienses que porque alguien tenía mucho dinero y murió y era así y asado y se divertía y esto y murió, no pienses que el día de hoy no está pagando las consecuencias eternamente. El morir, ay de aquel que muere sin Dios. Y también dice la Biblia: el que persevera hasta el fin. Muchos vendrán a mí y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos.
Muchos ministros están haciendo cosas en el nombre de Jesús, pero viviendo una vida que no agrada a Dios. Y va a llegar el día en que Dios diga: no te conozco, no tuviste una relación conmigo, no me buscabas, no buscabas mi consejo, hacías lo que a ti te parecía, no me consultabas a mí. Pero la Biblia tiene un mensaje para nosotros el día de hoy, que es lo que venimos diciendo desde el principio de año. Levántate y resplandece, iglesia. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas, ¿sí o no? Y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, y los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Esa es la posición de la iglesia. Lo que sucede en el mundo, la razón por la que tenemos que saber qué pasa en el mundo es porque tenemos que orar con inteligencia. Ay, es que ese es el mundo. Yo cierro, no oigo el radio, no veo las noticias, no veo nada. Yo estoy solo con Dios. Hello. ¿Y cómo va a usarte Dios si estás en tu cúpula, burbuja, sin saber cómo tomar acción a nombre de Dios? Dios nos ha prometido que su gloria se restaura. En el primer lugar donde se restaura su gloria es aquí. Y si todos juntos buscamos esa presencia, si todos juntos cumplimos nuestras asignaciones escritas por Dios en su libro ya desde antes de nacer. Dice el Salmo 139 que nuestros días fueron escritos en su libro. Pero nosotros nos encargamos de tachonear. Nosotros nos encargamos de decir Dios quiere escribir cada segundo de tu vida. Levántate y resplandece. Dice la palabra en Amós 9:11: cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado, y prepararé sus grietas, y repararé sus grietas, y reedificaré sus ruinas, y volveré a edificarlo como en el pasado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los fariseos? Yo puedo tumbar este lugar y en 3 días, ¿dónde está el templo? Aquí. Y tú puedes llevar contigo la gloria de Dios a donde quiera que vayas, si lo buscas de todo corazón, si cumplimos el primer mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos a Dios con todo, no podemos amar al prójimo ni a nosotros mismos. Porque en Él está la verdad de quiénes somos y de quién es nuestro prójimo. El Señor nos está llamando a preparar el camino, a juntar a un remanente. Pidamos esa llenura del Espíritu que nos hace entender. Cuando Jesús se fue de la tierra físicamente, dijo: yo me voy, pero les dejo. Y Él les llevará a toda verdad. Si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser engañados.
tenemos que ser llenos del Espíritu Santo continuamente. No podemos secarnos sin recibir las aguas de su Espíritu día con día. Todo lo que estamos viendo, no podemos descartarlo como algo que pasó. Romanos 15:4 dice: todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y consolación de las Escrituras. La plenitud de las Escrituras es la verdad de Dios. No descartemos, no caigamos en el engaño de pensar de que algo de la palabra no es relevante el día de hoy. Porque aunque sí es cierto, Jesús vino a sustituir el sacrificio de animales en el tabernáculo, los principios de purificación, los principios del motivo por el que es necesario un sacrificio siguen vigentes el día de hoy. Y a menos de que tomemos ese sacrificio, estamos condenados a muerte eterna. Por sus heridas hemos sido sanados. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó el precio. A nosotros nos toca ejercer el resultado de su sacrificio. Pero a menos que lo abracemos, a menos que lo busquemos, no va a poder ser posible. Y a menos que hagamos lo que Él nos dijo, que esperemos al Espíritu Santo para movernos, es mi parafraseo de la venida del Pentecostés. Jesús les dijo: no vayan a ningún lado, no se muevan hasta que venga mi Espíritu. Lo mismo te sigue diciendo a ti el día de hoy. No hagas nada sin esperar que el Espíritu de Dios te diga cómo hacerlo. Ese fue y sigue siendo y será la manera de Dios de hacer las cosas. Porque todo viene de Él y es para Él. Y a Él es toda la gloria, a Él es toda la honra y a Él es todo el honor. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que reflexionemos en nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho nosotros que probablemente haya seguido nada más tendencias y no la voz de Dios? Las tendencias siempre van a estar ahí y van a demandar complacencia para tener multitudes. Pero la voz de Dios nos lleva por el camino angosto. Las multitudes están en la puerta ancha. La puerta angosta es la que tiene el celo de Jehová, el celo de Dios en el corazón, y decir: no haré nada absolutamente que ofenda a mi Padre. No voy a hacer nada que me aleje de su presencia. No voy a hacer nada que cause que me pierda una de sus bendiciones, no por la bendición, sino por el dador. Padre, en este momento venimos delante de ti a decirte: toma nuestras vidas. Padre, trae a nuestra mente
cualquier manera en la que nosotros hayamos buscado al mundo, hacer las cosas conforme al mundo, para manipular conversiones. Perdónanos, Señor, si hemos caído en seguir tratando de hacer el evangelio a la manera del mundo. Enséñanos tus maneras, enséñanos tus formas. Enséñanos esas formas que son trascendentes el día de hoy y que pueden tocar radicalmente a los corazones. No se trata, Señor, de mover emociones de un momento, sino de soltar mensajes, Señor, que transforma vidas a la eternidad. Se trata, Señor, de que de nuestra boca te pedimos salgan palabras de vida eterna, no de complacencias emocionales. Que el mensaje de tu amor que sale de nuestras bocas, Señor, sea un mensaje que complace tu corazón. Llénanos de tu espíritu. En este momento, Señor, levantamos nuestras manos diciendo: ven y llénanos. Llena esta vasija, Señor, del conocimiento de tu corazón. Llévanos a tener el celo de tu presencia, a amar lo que tú amas, a aborrecer lo que tú aborreces, a ser complacidos con lo que complace tu corazón. Señor, danos una vida balanceada del evangelio, donde no tengamos paranoia, pero tampoco tengamos comodidad carnal. Permite que nuestras vidas, aún nuestra forma de vestir, te complazca. Que nuestra forma de expresarnos te complazca. Que los lugares a los que vamos te complazcan. Que las personas con las que nos rodeamos sean las personas con las que tú estás complacido. No permitas, Señor, que hagamos alianzas que no vienen de ti. Porque una cosa es tener conocidos a los que le compartimos y otra cosa es tener alianzas. Permite que nuestro corazón solamente tenga alianzas con tu corazón y con las personas con las que tú nos has llamado a tener alianzas. Bendito sea, Señor. Bendito el día de tu resurrección. Bendito sea, Señor, por habernos darnos dado vida a través de tu muerte y de tu resurrección. Porque podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Señor, vivimos en victoria por la vida que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.